Muy bien. Bien, hablando con Carlos Alberto, me dijo que habíais llegado a Fichte y que entonces sería interesante ver el paso que hay de Kant a Fichte, pasando por Jacobi, que también habéis visto algo, y habéis visto también lo de Reinhold. Y también os interesaba ver la diferencia entre el yo de Kant y el yo de Fichte. Pues eso es lo que vamos a ver en esta sesión, más o menos de 1 hora, me dijo Carlos Alberto, y lo voy a estructurar en 6 momentos. Los 3 primeros es para puntualizar qué significa eso del sujeto trascendental, tanto en Kant como en Fichte. Tendríamos que decir el primer Fichte, el Fichte que va de 1794 a 1800, porque la disputa sobre el ateísmo de Fichte le hizo mella, y aunque es una cuestión discutida, yo pienso que cambia de horizonte del pensar y habría que presentarlo expresamente. Entonces me voy a referir, cuando hable de Fichte, yo pienso que estoy hablando del Fichte que va de 1794 a 1800, porque ya la doctrina de la ciencia de 1801-1802 comienza a cambiar el horizonte del pensar. Entonces, los 3 primeros puntos vamos a ver 3 observaciones que pienso que son fundamentales para comprender qué significa eso de sujeto trascendental. En el cuarto punto vamos a ver el problema de la afección, que es ahí donde entra Jacobi, con una crítica de una gran importancia histórica en la historia de la filosofía, de esta parte de la historia de la filosofía que se está viendo. En el quinto momento vamos a ver el tema del primer principio y entra ahí Reinhold, que también habéis visto algo. Y en el sexto y último punto vamos a entrar ya un poquitín a presentar lo más específico del sujeto, de la presentación que hace Fichte del sujeto trascendental. Comencemos entonces. Primer punto. ¿Qué es el yo trascendental? El yo trascendental, que es el sujeto kantiano, pero también es el fichteano, es aquello cuyas formas y acciones hacen posible que seamos capaces de conocer los objetos, que seamos capaces de preguntarnos por la verdad, de compartir la verdad, que seamos capaces también de ser libres, de pedir y exigir la justicia y el bien, y que seamos capaces de apreciar lo bello, de admirar lo sublime y de crear y contemplar también el arte. Y en esto están de acuerdo tanto Kant como Fichte. Pero mientras que Kant acentúa el aspecto de las formas y habla de formas a priori, Fichte se fija más en las acciones trascendentales. Lo que pasa es que las acciones trascendentales no van caóticamente, sino que van según su propia forma. De tal manera que las formas a priori son la forma de esas acciones trascendentales que hace posible que el sujeto entienda, conozca, actúe, pide la justicia, admira la belleza. Por ejemplo, el principio de identidad, que sería A igual a A, Fichte lo fundamenta en la identificación que el yo hace, en la identificación trascendental que yo hace consigo mismo. Con lo cual se ve que la forma del principio de identidad, se apoya y se fundamenta en esa acción trascendental concreta. A igual a A, que es el principio lógico de identidad, sería la huella de la acción trascendental primera en el que yo se identifica consigo mismo. Eso se llama autoconciencia, conciencia de sí, y es capaz de decir después, no lo dice en el primer momento, lo hace
pero no lo dice reflexivamente en el primer momento, es capaz de decir yo soy yo, o yo soy. Es esa inmediatez de la conciencia a sí misma que ya había descubierto también Descartes y había pensado que esa es como la primera convicción, la primera certeza, que ni siquiera un genio maligno podría entrar a engañarme. Es el acto en el cual el yo, que necesariamente tiene que saber de sí, porque entonces no se constituye como yo, el yo se constituye como algo que sabe de sí, como algo autoconsciente. Y si quitamos el contenido del yo que se identifica consigo mismo, aparece A igual a A, A sería el que sustituye cualquier otro contenido. Y dado que es el primer principio en el cual el yo se constituye, todos los elementos de nuestra vida tienen que cumplir esa ley, porque si no, no sabríamos ni qué estamos pensando, ni qué estamos haciendo, ni qué estamos sintiendo. Por tanto, Kant acentúa más el aspecto de las formas, incluso en la ley moral también sería una mera forma, y Fichte acentúa más el aspecto de la acción. Nosotros somos fundamentalmente acción, también para Kant, porque el yo pienso es una acción, y solamente es en la acción de determinar el mundo. Y el yo actúa es la libertad, que también es una acción. Y el contemplar la belleza también es una acción, es la acción que él llama del gusto. O crear un arte también es la acción del genio. Pero sin embargo, Kant se fija más en la forma y Fichte se fija más en la acción. De tal manera que dice, por ejemplo, en las lecciones sobre el destino del estudiante o destino del Gelarte, del sabio, bueno, el que se dedica a estudiar en la universidad, es actúa, actúa, actúa. Para eso estás en este mundo. Am fanvarditat, comenzaba también a decir Fausto, Fausto de Goethe. Al principio era la acción. La acción es la que nos funda, o la acción autofundante es aquella en la que comienza todo el sistema. Ese sería el primer punto, el yo trascendental. El yo trascendental es la forma o la acción que hace posible que nosotros conozcamos, que nosotros actuemos libremente, que nosotros pidamos la justicia, que nosotros busquemos la verdad, ¿no? Es ese momento de constitución de nuestro mundo teórico, práctico y nuestro mundo estético. El segundo punto que quiero aclarar es que aunque se habla de yo, el yo trascendental no es sin más el individuo. No es que yo Jacinto o yo Manola constituya el mundo. No, el individuo, lo vamos a ver, está dentro de eso constituido. En realidad, el yo trascendental como acto es individual. Los actos son de los individuos. Y por eso el idealismo trascendental, tanto de Kant como de Fichte, nos invita a actuar por nosotros mismos, a pensar por nosotros mismos. Y justamente en eso, dice Kant, consiste la ilustración. Piensa por ti mismo, atrévete a pensar, atrévete a actuar, atrévete a ser libre, ¿no? Por tanto, el yo trascendental es en cuanto a acto individual. Cada uno tiene que pensar, cada uno tiene que conocer, cada uno tiene que ser libre, cada uno tiene que ser capaz de admirar la belleza, el arte, de admirar lo sublime. Nos invita, por tanto, el idealismo trascendental a cada uno, a todos y a cada uno, a ser libres y a cultivar nuestro sentir común estético. Es una tarea que todos deben hacer. En definitiva, el sujeto trascendental es una tarea. Es una tarea que todos los individuos como tales tienen que realizar y no pueden ser sustituidos en esa tarea. Es una tarea personal, es una tarea de conocer cada uno, de ser libre cada uno, de sentir cada uno. Pero la forma en que esto es posible, las condiciones de posibilidad en las cuales el individuo puede hacer todo eso,
es esencialmente comunitario. Esencialmente se da en una comunidad de comunicación y de interrelación, es decir, en un nosotros. No hay un yo, sino un nosotros. Es un acto necesariamente intersubjetivo y sin comunidad no se daría. Por eso, en el ámbito del conocimiento, lo que se busca es la objetividad, no la arbitrariedad de cada uno, no la fantasía de cada uno. Lo que se busca es la verdad, lo que se busca es hacer ciencia, no las ocurrencias que se le puede, que puede tener cada individuo. No se puede construir la objetividad individualmente cada uno la suya. Y en el ámbito práctico, lo que se plantea es un mundo justo y libre en el que todos sean libres. Pero eso solamente se puede hacer en la comunidad que uno respeta la libertad del otro y colabora libremente con el otro en lo que llamaría Kant el reino de fines o el reino de la libertad. Y en el ámbito estético, Kant señala como fundamento de ese sentir, la belleza, lo sublime y el arte, una especie de sentir común estético en el cual podemos incluso compartir no solamente conceptos, crítica a la razón pura, no solamente acciones, crítica a la razón práctica, sino también nuestro modo de sentir el mundo, de sentir la concreción en la que yo estoy en el mundo, ¿no? De sentir incluso mi propia individualidad. Somos esencialmente comunicación. Y ese sujeto trascendental, o esas acciones trascendentales, lo que posibilita la construcción de un mundo compartible, de un mundo comunicable. Por tanto, cuando se dice que el espacio y el tiempo como formas de la sensibilidad del sujeto trascendental depende de yo, no se dice que depende del individuo, sino de todo ser racional. No es que depende el espacio y el tiempo de mí, de tal manera que cuando yo no era, entonces no existía el espacio y el tiempo, y cuando yo dejo de existir, ¿eh? No depende del individuo. Hay, por tanto, un elemento comunitario que nos constituye a todos de un modo absolutamente esencial y definitivo, y que hace posible justamente que seamos seres racionales. No podríamos ser seres racionales en la selva y aislados. Solamente en cuanto hay comunicación, en cuanto hay lenguaje, en cuanto hay argumentación, en cuanto hay una educación mutua y continua. Fichte, en su obra Fundamentación del Derecho Natural, el parágrafo 3 en concreto, dice: solo entre seres humanos llega a ser uno un ser humano. Porque para ser racional es necesaria la educación, es necesario el reconocimiento, es necesario la comunicación, el lenguaje, el requerimiento, la petición de decir: oye, por favor, no seas tan bestia, intenta respetar al otro, intenta comprenderle, no vayas avasallando, ¿no? Por ejemplo. Podemos utilizar también otro lenguaje también coloquial. No hay un ser racional sin comunidad. Y además, no hay un ser cognoscente o un sujeto trascendental sin mundo. El sujeto trascendental no solamente no puede ser un individuo aislado de la comunidad, tampoco puede ser un individuo aislado del mundo, puesto que el sujeto trascendental no es una sustancia, una res cogitans que pudiera ser sin mundo, porque tiene otra forma de ser. Esto quizás es lo más difícil de entender, y sobre todo en una cultura más bien empirista y científica como la que tenemos, ¿no? No existe solo el modo de ser de la cosa, que sería la dirección del espíritu fundamental de una ciencia, de la ciencia moderna, que debe hacer eso, pero no se debe pensar que solamente existe eso, ¿no? El sujeto trascendental no es una cosa, ni una cosa de otro mundo que pudiera ser sin mundo, ni una cosa sin más de este mundo. No es un objeto más, sino que es la acción que hace posible conocer los objetos y el mundo y determinarlas objetivamente o transformarlas según
nuestras exigencias racionales, estamos continuamente transformando el mundo. Estamos continuamente haciendo la cocina, por ejemplo, ¿no? O estamos continuamente utilizando las cosas para no pasar frío, estamos utilizando un montón de cosas para trasladarnos, estamos utilizando ahora mismo todas estas avances de la tecnología para comunicarnos. Fichte en concreto, en relación con que no existe el sujeto trascendental sin mundo, hay una frase muy conocida, muy famosa, en su segunda introducción a la doctrina de la ciencia, estamos en 1797, en el cual dice: no puede haber una intuición empírica, es decir, no puede haber un sujeto puro, sin una, perdonad, no puede haber una intuición intelectual, es decir, no puede haber un yo puro, sin una intuición empírica, es decir, sin conocimiento del mundo. Y Kant, en la crítica a la razón pura, dice: el yo pienso es en el momento de determinar el mundo o determinar objetivamente el mundo. Ese sería el segundo punto. Primero, ¿qué es el sujeto trascendental? Que es la capacidad de conocer, de actuar libremente y de sentir. El segundo, que el sujeto trascendental no es los individuos, ni puede ser tampoco sin mundo, sino que es el nosotros que vive en el mundo. Y el tercer punto que quería también señalar, y que es importante y que suele ser una de las mayores fuentes de incomprensión de lo que es el sujeto trascendental, porque se le confunde con el sujeto empírico, ¿no? Normalmente es muy corriente hacer eso, y es necesario comprenderlo. Después uno puede estar de acuerdo con eso o no estar de acuerdo con eso, pero por lo menos hay que comprender aquello que después se quiere criticar. El tercer punto es que hay que distinguir entre el sujeto trascendental y el sujeto empírico. El sujeto empírico sería mi cuerpo, o sería mi sentido interno, sería la historia de mi vida, serían mis percepciones, mis neuronas, mis sentimientos. Cuando me pregunta: oye, ¿tú quién eres? Bueno, pues yo me llamo tal, he nacido en tal sitio, he hecho tales cosas, me ha pasado esto. Estamos contando lo que en términos generales Kant llamaría un sujeto empírico. Pues hay que distinguir entre el sujeto trascendental y el sujeto empírico. Generalmente, cuando nos fijamos en nosotros, lo que descubrimos es nuestro sujeto empírico. Y lo descubrimos gracias a la subjetividad trascendental, pero no reparamos en la subjetividad trascendental, porque serían como una especie de cristales transparentes, gracias a los cuales podemos ver el mundo, y no reparamos en aquello. La filosofía trascendental es un intento de reparar justamente en esos cristales limpios, bueno, más o menos limpio, en el cual podemos nosotros incluso conocernos en lo que es nuestra historia. Nuestra historia sería el sujeto empírico. Por ejemplo, vamos a ver esto reflexionando un poco en lo que es el espacio y el tiempo. Y vamos a intentar distinguir allí, plásticamente, qué es el sujeto empírico y qué es el sujeto trascendental. Una distinción fundamental. ¿Qué significa que el espacio y el tiempo son formas a priori de la sensibilidad? Significa, en primer lugar, que son acciones del sujeto, eso significa formas a priori significa que proceden del sujeto, son acciones del sujeto gracias a los cuales el sujeto comprende, pues si no lo comprendería. El sujeto tiene que elaborar la comprensión, porque si no, se queda out, se queda fuera. Pues el espacio y el tiempo es la acción por la cual el sujeto comprende y acepta que existen cosas externamente a su cuerpo, externamente a lo que es el yo empírico, o cosas antes o después de que yo haya nacido o después que yo muera. Es decir, acepta mi finitud objetiva, que yo no lo soy todo, que existen cosas aparte de otras cosas y que yo no ocupo ni todo el espacio ni todo el tiempo, que existen cosas fuera de mí, pero de mi yo empírico, ¿no? Que existen antes de mi nacimiento y después de mi muerte, que yo no lo soy todo, que el mundo
no comienza ni acaba conmigo. Y en segundo lugar, comprendéis entonces que el sujeto empírico es una parte de mi experiencia objetiva en general. Una parte, no es todo. Justamente el espacio y el tiempo es la aceptación de que mi subjetividad empírica es una parte de la realidad. El espacio es partes extrapartes, el tiempo es momento tras momento, ¿no? Y yo entonces acepto de que soy un momento y una parte del espacio y no todo el espacio, ¿no? Hay ahí una división entre lo que es el comprender todo el espacio y lo que es lo segundo, situarme. El segundo, el espacio y el tiempo, es la capacidad de situar mi subjetividad empírica en el espacio y en el tiempo de los objetos del mundo. Y así digo, yo ahora estoy en España, estoy cerca de Madrid, o no, estoy en México, o cerca de la capital. Y yo puedo decir, yo nací en tal sitio y a tal hora. Y dentro de poco estaré en tal lugar, ¿no? Pues bien, la acción que me sitúa a mí. Por tanto, yo me sobrepaso a mí. Yo no estoy encerrado en mí. Si yo estuviera encerrado en mi yo empírico, yo no podría situarme. Si yo me sitúo, es porque el espacio y el tiempo trascendental, o el sujeto trascendental, no se delimita cósicamente a lo que es mi subjetividad empírica. Pues esa capacidad de situarme y decir yo estoy en tal sitio, esa es la capacidad del sujeto trascendental. Y el situado, el determinado objetivamente en el espacio y el tiempo de los objetos, esa es mi subjetividad empírica. Por tanto, yo no estoy encerrado en mí, en mi propia cueva, como pensaba Descartes o pensaba Hume, que estoy metido en mi cueva y entonces tengo solamente las representaciones internas nada más y el mundo es deducido. No, 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 no. El sujeto trascendental es la capacidad de abrirme objetivamente a todo el mundo y de situarme. Ese es el sujeto trascendental. Por tanto, el sujeto trascendental tiene otro modo de ser diferente al modo de ser de la cosa. La cosa está encerrada en sí misma. La subjetividad trascendental es la apertura, gracias a la cual yo puedo, mi modo de ser cosa, mi yo empírico, puede ser situado en el mundo, del espacio y del tiempo de las cosas. El malentendido normal es pensar el sujeto trascendental como si estuviera encerrado en mi subjetividad empírica. Pero es muy corriente. Sin embargo, aquí tenemos que entender que hay como una especie de desdoblamiento. Desdoblamiento entre el sujeto que sitúa y el sujeto situado. Y es un desdoblamiento parecido al del contrato social. En el contrato social somos a la vez soberanos que determinamos las leyes y a la vez somos súbditos, determinados por las leyes que hemos votado. Ese desdoblamiento entre que somos a la vez soberanos y ciudadanos es el desdoblamiento también que se determina en el conocer. Por tanto, no estamos encerrados en nuestro yo empírico, sino que estamos abiertos al mundo gracias a la acción trascendental. Pero entonces, el modo de ser de la acción trascendental no es parecido al Dasein o al ser en el mundo heideggeriano, si acaso habéis llegado allí. Es apertura. Bien, vayamos entonces al punto 4. Hemos puesto unos cuantos observaciones en los 3 puntos. O sea, hemos dicho qué es el sujeto trascendental. Y hemos dicho en el primer punto que son acciones por las cuales nosotros podemos conocer las cosas, ser libres, pedir la justicia, admirar la belleza del arte, de una panorámica, de una puesta de sol. Hemos dicho en segundo lugar que el sujeto trascendental es individual en cuanto a acto, pero solamente es posible
en la subjetividad, en la intersubjetividad, en la comunidad y abierto al mundo. Y en tercer lugar, hemos distinguido lo que es mi subjetividad empírica, esa que muere y que nace, de la subjetividad trascendental, de tal manera que yo comprendo que el mundo no aparece con mi nacimiento. Y lo comprendo porque me he situado mi subjetividad empírica, la he situado en el mundo, es decir, en el espacio y en el tiempo de los objetos, y yo comprendo con la necesidad de mi comprensión objetiva que antes de que yo naciera, el mundo existía. Y muy posiblemente, a no ser que lo destruyamos, nosotros, cuando yo muera, seguirá el mundo objetivo. Seguirá el mundo objetivo de todas, pero a lo mejor destruiremos la Tierra, pero seguirán otros cielos. Bien, y ahora vamos a entrar en el paso de Kant a Fichte. Y vamos a centrarnos en el cuarto punto, vamos a centrarnos en el tema de Jacobi y la afección. En el tema quinto veremos Reinhold y el primer principio. Vayamos al tema de la afección. He dicho y he recalcado en este último punto, es decir, en el punto de distinguir el sujeto trascendental del sujeto empírico, he recalcado que eso es una distinción fundamental. Sin embargo, si Kant me lo permite, espero que sí, no todas las cosas, no todos los momentos de la crítica de la razón pura supo, creo que me mandáis corazones y demás, oye, os agradezco muchísimo. Está muy bien, eso me anima. Y estupendo, continúo. No todo lo que está en la crítica de la razón pura está elaborado desde el nuevo punto de vista trascendental. Solamente Atenea salió de la cabeza de Júpiter perfectamente hecha. Pero la obra de un hombre generalmente no es perfecta. Es decir, en la crítica de la razón pura, o por lo menos ese es un principio de interpretación mía, en la crítica de la razón pura hay elementos precríticos. Y en la crítica de la razón práctica también. Gracias. En la crítica de la razón práctica también. Y en la crítica del juicio también. Y uno de los elementos, yo creo, precríticos que más ha distorsionado la lectura y la comprensión de la crítica de la razón pura ha sido cómo Kant presenta la materialidad del conocimiento, que es donde Jacobi pone su dedo en la llaga. ¿En qué llaga? En el que Kant, al principio de la crítica de la razón pura, totalmente al principio, cuando comienza la estética, dice: los objetos nos afectan. Y así comenzaríamos el tema del conocimiento. La verdad es que la afirmación los objetos nos afectan, y eso es el inicio del conocimiento, en nuestra cultura empírica es tan evidente que ni siquiera lo ponemos en tela de juicio. Y sin embargo, no encaja con el modo de filosofía trascendental. Encaja muy bien con el modo de filosofía empirista. Eso es, en realidad, no es, tal vez para nosotros no es fácil de entender, porque para nosotros es evidente que los objetos nos afectan. Lo vamos a comprender en qué sentido se puede ser comprendido desde el punto de vista trascendental. Aquí, cuando se dice los objetos nos afectan y con eso comienza el conocimiento, se está pensando la relación primaria, originaria de sujeto y objeto con la forma de la causalidad, basándose en el esquema de la causalidad. Los objetos nos causan afecciones. Pero cuando nos metemos dentro de la crítica de la razón pura, descubrimos que la causalidad es una categoría que une cosas iguales y en concreto une objetos con objetos.
Los objetos causan efectos a otros objetos y a su vez reciben también efectos de otros objetos. Eso se llama relación recíproca. Y además, claro, la categoría que sirve para unir dos objetos no puede ser la misma categoría que sirve para unir todos los objetos con el sujeto. Lo tenemos que pensar de una forma diferente, puesto que el modo de ser de la subjetividad no es el modo de ser de la cosa, hemos dicho, sino de apertura ideal. Entonces tenemos que pensar la relación originaria de sujeto y objeto de otra forma distinta, porque la relación de causalidad propiamente lo que nos explica es la relación que un objeto tiene con otro objeto. La bola de billar famosa de Hume. La bola de billar va corriendo y da con otra bola de billar y entonces la pone en movimiento a la otra de billar. Es decir, un objeto ocasiona un efecto objetivo a otro objeto. Pues bien, eso que nos sirve para comprender la relación de objeto con objeto no nos puede servir para comprender la relación originaria del sujeto con el objeto. En primer lugar, porque el sujeto no tiene la forma de ser de la cosa. Además, para dificultar más el asunto, los objetos para Kant son fenómenos. Y los fenómenos serían los efectos que causan, los efectos causados. Y por tanto, los fenómenos no pueden ser a la vez la causa. Tendría que ser solamente los efectos. Entonces, ¿cuál sería la causa? La respuesta kantiana: cosas en sí. La cosa en sí, la famosa cosa en sí. Fijarse que la cosa en sí aparece desde el punto de vista de la causalidad. Intentaremos comprenderlo desde otro punto de vista más propiamente trascendental. Yo ahora estoy poniendo el momento del inicio, ¿no? el momento más conflictivo y un momento además en el que ha sido comprendida la crítica muchísimas veces y aceptada en el sentido, bueno, pues claro, las cosas nos afectan. Pero claro, las cosas son fenómenos y los fenómenos son los efectos, luego, entonces no pueden ser las causas. ¿Cuál sería la causa? La cosa en sí. Claro, pero la cosa en sí tiene también sus problemas. Primero, es desconocida. Solo conocemos los fenómenos, nada más. Entonces, ¿cómo sabemos que actúan o que hacen cosas? Sabemos que la bola de billar da a la otra bola de billar, pero si es desconocida, ¿cómo sabemos que eso que hacen cosas? O que son capaces de hacer cosas. Y en segundo lugar, nos encontramos con el problema de nuevo de aplicar la categoría de causa a cosas diferentes. No a un objeto con otro objeto, sino a una cosa en sí que ni siquiera sabemos, a una cosa en sí que ni siquiera sabemos con el sujeto. Conclusión de Jacobi. Y ahí pone Jacobi, además con un gran éxito, el dedo en la llaga. En el libro David Hume sobre la fe o la creencia o el idealismo y el realismo, 1787. Sin la cosa en sí que nos afecta, dice Jacobi, yo no puedo entrar en la crítica a la razón pura, puesto que ese es el inicio justamente del conocimiento. Pero con la cosa en sí, yo no puedo permanecer en ella, porque en primer lugar es desconocida y en segundo lugar le estoy aplicando una categoría, la de causalidad, que solamente se lo puede aplicar a los fenómenos, que solamente se lo puede aplicar a los objetos. Yo creo que el problema está en que Kant no ha elaborado plenamente esa relación originaria de sujeto y objeto y utiliza el esquema precrítico. Esta es mi interpretación. Un esquema precrítico en un nuevo modo de pensar, que sería el pensar trascendental. Hay que pensar de otro modo esa limitación real e ideal del yo que ocurriría con la afección. Ese fue un problema para Jacobi, fue un problema para Maimon, Salomon Maimon, habría que colocarle aquí justamente. Salomon Maimon influyó muchísimo también en Fichte, por eso lo nombro aquí, porque el tema que estamos viendo es el paso de Kant a Fichte. Salomon Maimon dice, bueno, esto de la cosa en sí que nos afecta, eso
Eso es intolerable dentro de un pensamiento trascendental. No podemos aplicar la categoría de causalidad, primero, a algo que desconocemos y, en segundo lugar, a una relación de cosas absolutamente diferentes, como sería la cosa en sí y el sujeto. No, no. Cosa en sí, eso no existe. La cosa en sí, dice Maimon, sería el fenómeno conocido en toda su plenitud de facetas. Algo que en realidad es como un ideal al que no llegamos. Estamos conociendo continuamente las cosas cada vez más, y entonces la cosa en sí sería el fenómeno plenamente conocido. Estamos en un idealismo todavía mayor. No existen nada más que fenómenos y sujetos. Eso, claro, a Kant eso le aterroriza, ¿no? Porque el fenómeno, si lo convertimos solamente en fenómeno y no hay algo, una realidad en sí, entonces el fenómeno es mera construcción del sujeto. Entonces ya sí que es una mera construcción de un sujeto que es finito. Porque si nosotros fuéramos infinito, pues podríamos crear nuestro mundo, pero no somos infinitos, no somos dioses. Nosotros, con el conocer, lo que hacemos es interpretar algo que nos es dado, pero no crearlo es nihilo. Nosotros no creamos es nihilo el mundo. Ahora, de pronto, el fenómeno en Maimon solamente depende del sujeto. Eso sí que es un idealismo que a Kant solamente le puede poner los pelos de punta. Y es que Maimon no ha pensado en ese asunto. No ha pensado, y perdemos en él algo esencial, que el sujeto trascendental es espontáneo. Piensa desde sí, actúa desde sí, parte de sí. Eso es la percepción trascendental en Kant. Pero esa acción es una acción ideal, no real. Pensar que el sujeto trascendental, yo pienso, es algo real, es llegar a los paralogismos en la dialéctica. El sujeto trascendental es una acción ideal. El sujeto trascendental es una acción, dice Kant, lógico trascendental. Cuando yo conozco este ordenador, yo no lo transformo realmente, no lo cambio de lugar, no lo rompo, no le cambio de color, no lo transformo en modo alguno. Lo introduzco en el ámbito ideal del conocer. El yo pienso es una acción ideal trascendental. Por tanto, no crea la realidad, solamente la conoce y la interpreta. Por tanto, la realidad le tiene que venir dada. La realidad del mundo no puede ser creada por el sujeto, sino que le tiene que venir dada en aquello que llamamos sensibilidad, pasividad. Detrás del fenómeno no solamente puede haber una creación del sujeto, tiene que haber como una especie de realidad en sí del mundo. Eso es lo que quiere ser pensado con el concepto de cosa en sí. El mundo exhibe una realidad en sí que no depende de nuestra sensibilidad y que por tanto debemos comprender qué significa eso de realidad en sí del mundo. No es creada por nosotros, es interpretada idealmente, conocida idealmente. Ante este problema, ¿qué dice Fichte? Fichte piensa, como Kant, que el yo es espontáneo, originario, parte de sí, pero es finito, realmente finito. Y entonces coloca, estoy hablando del primer Fichte, el segundo Fichte desaparece el no yo, coloca al lado del yo el no yo. El no yo en el segundo Fichte desaparece. Estamos en otro modo de pensar. El no yo es el que recoge, a su manera, el papel que tenía la cosa en sí en Kant. Porque el no yo es incondicionado en parte. ¿En qué parte es incondicionado? Que tiene que darse. Que el yo no puede crearlo. Y que por tanto se le tiene que venir dado. Aunque el yo tiene que hacer todas las acciones ideales para comprender que es dado y en concreto cuál es su estructura objetiva, ¿no? Pero
ese yo no es exactamente o no ocupa el mismo lugar que la cosa en sí. En primer lugar, él piensa, Fichte piensa, que todo el ámbito teórico es meramente ideal, que conocer es algo meramente ideal, que no tiene el modo de ser de la cosa, y que por tanto en modo alguno puede ser efecto de una cosa. Una cosa no me puede producir sensaciones. Pensar en esto es un cambio radical. Kant dice, los objetos nos afectan y nos producen sensaciones. Sensaciones es un modo de conciencia, pero los objetos no tienen conciencia. Los objetos no pueden dar lo que no tienen. Además, la conciencia puede ser dada. La conciencia no tiene que ser elaborada por cada uno. Intentar explicar matemáticas a alguien que no hace ningún esfuerzo por comprender es imposible. Es cada uno el que tiene que elaborar su conocer, su comprender, su conciencia. Eso es un punto fundamental del idealismo trascendental. La conciencia es un acto espontáneo de cada uno y ahí nadie puede ser sustituido por otro. La conciencia es un esfuerzo de cada uno. Los objetos no me pueden producir sensaciones, porque las sensaciones es ya un modo de conciencia. Todo el ámbito de la crítica a la razón pura, que sería el ámbito teórico, es un ámbito ideal creado enteramente por el yo. Aunque no existiría ese ámbito ideal o si no existiera un no yo que limitara al yo, un no yo que tuviéramos que conocer. Segundo movimiento de Fichte. O sea, el primer movimiento es, en lo teórico, todo es ideal. Todo es creado por el yo, porque el yo es el único capaz de hacer acciones ideales. El segundo movimiento es que la limitación es una limitación real. El yo se tiene que ver a sí mismo como finito. Pero para que sea una limitación real, tiene que ser la limitación de un yo real, no de un yo meramente ideal, como sería el yo pienso de la crítica de la razón pura. Y el yo real tiene dos aspectos. El yo real es el yo libre, que es el yo de realidad en sí, y el yo empírico, que es el yo objetivado. El yo libre, para Fichte, no debería ser limitado. La limitación se produce propiamente en mi ámbito del yo empírico. Pero porque el yo empírico ahí está sirviendo al ámbito práctico de la acción. Es decir, es cuando el yo actúa, no solamente cuando el yo meramente conoce. Es cuando el yo actúa según sus fines. Por ejemplo, yo quiero ir a oír la conferencia de Jacinto. Entonces, salgo de mi casa o hago esto, hago lo otro. No, yo lo que quiero es hacer la comida. Entonces me voy a la cocina. Es decir, el concepto de fin dirige todas mis acciones. Es en esa acción del sujeto en el que yo voy descubriendo que no lo puedo hacer todo de un pispás, de un momento, sino que el mundo me ofrece resistencia. Y me cuesta esfuerzo hacerlo, me cuesta tiempo, me cuesta espacio. El no yo se anuncia como resistencia. Y en cuanto yo descubro esa resistencia, me descubro como finito, me descubro como cuerpo también, es decir, me descubro como cuerpo propio. La relación
es entonces entre objeto y objeto. Es decir, entre la cocina, o los cacharros, y mi cuerpo, que son un objeto y otro objeto. Ahí sí comprendemos perfectamente la acción recíproca, porque si se nos vierte el aceite hirviendo, nos quema el cuerpo y eso lo comprendemos perfectamente. O si queremos levantar un objeto pesado, pues a lo mejor no somos capaces y tenemos que pedir ayuda. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo, dice Fichte, y la voluntad son la misma cosa. La voluntad es visto desde el concepto de fin. Yo quiero hacer esto, voy a hacer lo otro, necesito hacer lo otro para conseguir. Y cuerpo, yo sería cuerpo en cuanto que me veo en la intuición, me veo como otro objeto más. ¿Y cuál sería entonces la relación originaria de sujeto y objeto? La relación originaria de sujeto y objeto es la identificación que yo hago con mi propio cuerpo. La relación con el no yo se hace, con los otros no yoes, se hace según o conforme a mi cuerpo propio. Pero la relación originaria es la identidad sintética, es importante también, que yo guardo con mi propio cuerpo. En cuanto que con mi propio cuerpo yo tengo una identificación, yo soy mi cuerpo, y tengo a la vez una diferencia, yo tengo un cuerpo. Yo puedo utilizar mi cuerpo también como el primer objeto para influir en el mundo. Por tanto, la primera relación sujeto-objeto no es una relación de causalidad, es una relación de autoidentificación consigo mismo como un objeto más del mundo. Identificación de mi subjetividad trascendental con mi subjetividad empírica, que es sintética, que es a la vez identificación y es a la vez diferencia. Este es un tema meramente filosófico, porque la ciencia es meramente objetiva y piensa la subjetividad solamente como un epifenómeno. Aquí se está pensando la subjetividad y la objetividad como algo originario en el que es posible la identidad y la diferencia. El tema que hemos visto, por tanto, es cómo se da la primera limitación del objeto al sujeto, de tal manera que yo me entero de que existe el mundo. Esa relación lo había planteado Kant como una relación de causalidad. Jacobi dice, eso es imposible, porque la causalidad será entre objetos, no entre el sujeto y el objeto. Contestación de Fichte, aunque no lo dice así exactamente, pero se puede sacar de su obra, sobre todo de la obra de la segunda formulación de su doctrina de la ciencia, se puede sacar la relación de causalidad, es la relación que hay entre los objetos del mundo y mi cuerpo como objeto más. Y el que yo me entere de esa limitación es porque yo me identifico con mi propio cuerpo. Porque mi cuerpo no es un mero objeto, sino que es un sujeto-objeto. Es un cuerpo subjetivizado, es un cuerpo sentido, es un cuerpo que yo manipulo según mis fines. Cuando yo digo voy a escribir una carta y entonces veo que lo que yo hago corresponde al concepto de fin que yo tengo. Yo cojo un bolígrafo, cojo un papel y comienzo a escribir, querido Antonio. Y la realidad objetiva, ese papel, ese bolígrafo y esas palabras escritas, corresponden a la idea de fin que yo tengo, que yo quiero y que yo estoy realizando con mis propias manos. Es un cuerpo que no es un mero objeto, es un cuerpo que me sirve para expresar lo que yo quiero, mi propia voluntad. Hay una identificación del sujeto trascendental con el sujeto empírico y esa sería la relación primaria de sujeto y objeto. En mi cuerpo subjetivizado, que es sujeto-objeto. Con eso
podríamos salvar el tema de la causalidad y de la afección. Seguimos. Punto quinto. Me estoy metiendo en cosas más difíciles, lo comprendo. Me estoy metiendo en cosas más difíciles, pero hay que avanzar y esa es la filosofía, pensar las cosas también que son más difíciles, porque estamos acostumbrados a una filosofía más bien empirista, y esta no sería una filosofía empirista, sino que es una filosofía trascendental. Pero resulta bello pensar que somos cuerpo y que vivimos en el cuerpo y que ahí es donde se da una identificación sintética, que es a la vez gozo y dolor, que es a la vez extensión y limitación, y es desde ahí, desde donde entramos a comunicar con el mundo y con nosotros. Y esa sería la relación primaria del sujeto trascendental con la objetividad. Quinto punto. Hemos dicho que vamos a ver 6 puntos, ¿no? Quinto punto, de nuevo, es otro problema. En el cuarto hemos visto el problema de la afección. Ahora vamos a ver el problema del primer principio. O sea, pensar cómo la filosofía ha de ser sistemática. La filosofía, decía Kant, no puede ser ex datis, es decir, que cada uno vaya diciendo lo que quiera, según se vaya acordando, según se lo vaya... No, tiene que ser desde la razón, tiene que ser sistemática. Lo que pasa es que lo que Kant entiende por sistema, o cómo hace Kant su sistema, no es el mismo que va a entender Reinhold ni lo mismo que va a entender Fichte. Ahí hay una diferencia. Hemos visto una diferencia en lo de la afección, ahora vamos a ver una diferencia en la cuestión de cómo se hace la filosofía como sistema. Y para ellos, sistema, es decir, un conocimiento sistemático, es un conocimiento científico. Nosotros comprendemos el término de ciencia de forma diferente. Para ellos, ciencia significa conocimiento sistemático, y por tanto la filosofía también es una ciencia de conocimiento sistemático. Lo que pasa es que Kant está pensando el sistema desde un punto de vista arquitectónico, podríamos decir geográfico, donde se coloca, pues aquí está Madrid, aquí está París, aquí está, o sea, lo ordena y lo coloca cada uno en su sitio y en sus límites, y Fichte está pensando, y en gran parte también, en parte Reinhold está pensando el sistema desde un punto de vista genético, digamos, es histórico. Esto procede de esto, y después procede esto, y después procede esto, y después hace esto, y gracias a que hace esto otro, y gracias a que hace esto otro, hace esto otro. Es decir, como una especie de cadena. Mientras que Kant es un geógrafo que sitúa cada una en su sitio, ellos hacen como la historia genética, primero es el yo, entonces después haces el no yo, después aparece el espacio y el tiempo, después aparece tal, como diversas acciones genéticas en las que se genera el yo y el mundo del yo. Es otro modo de hacer un sistema, otro modo de abordar lo que sería una filosofía sistemática. Estamos en la filosofía trascendental. Los dos están pensando el sujeto trascendental, según lo hemos dicho, como posibilidad del mundo, hemos dicho primero; segundo, que no es solamente el individuo, sino que es la comunidad abierta al mundo; y tercero, que no es sin más, que no es el yo empírico. En eso están de acuerdo. En lo que no estaban de acuerdo es en lo de la afección, hemos visto, y ahora en lo que no están de acuerdo es que el sistema no puede ser sin más colocar las cosas, las fichas, sino que tiene que haber como una hilazón. Del primer principio sale el segundo, del segundo el tercero, del tercero el cuarto, del cuarto el quinto, ¿no? Y ese método genético, en el cual juega un papel fundamental la limitación, y juega un papel fundamental la limitación, porque el yo tiene que conocerse, y para conocerse es necesario distinguirse. Este es un punto fundamental. Es decir, para yo tener conciencia del ordenador que tengo aquí, yo tengo que distinguirlo de la mesa. Yo no hablo a la mesa, yo lo distingo, ¿no? O tengo que distinguirlo de la infusión que tengo aquí. Yo no me bebo el ordenador, ni tampoco hablo a la... Sí, yo tengo que distinguir. Conocer algo es necesariamente distinguir.
Ah, claro, pero si el yo tiene que conocerse a sí mismo, tiene que distinguirse del otro. ¿Y qué es lo otro? El mundo. Entonces le tiene que surgir el mundo para conocerse a sí mismo. ¿Eh? Ese será el momento que después se llamará dialéctico. Se llamará dialéctico porque la negación, es decir, lo otro de sí, el mundo está necesariamente incluido en mi propia afirmación. Yo no soy yo si yo no acepto lo otro de mí, porque entonces si no acepto lo otro de mí, no hay diferencia y si no hay diferencia yo no me conozco. Este es un punto fundamental que le distingue de Kant, aunque Kant también podríamos buscar algunos elementos. Y eso es lo propio del idealismo alemán, porque eso es lo propio de Fichte, de Schelling y de Hegel. Ese método genético, dialéctico, en el cual la negación, la limitación, forma parte elemental, forma parte fundamental de la génesis, de cómo se va encadenando, cómo el yo hace una cosa, pero después hay una negación y tiene que ir hacia otra mayor, y después hay una negación y va a otra mayor. Ese método que le inventa Fichte, y después lo desarrolla Schelling y Hegel, es lo propio, el modo de pensar del idealismo alemán. Y estábamos en este punto 5 con Reinhold. Reinhold había popularizado la filosofía kantiana y Kant estuvo siempre muy agradecido a él. ¿Por qué estuvo muy agradecido? Porque cuando Kant publicó en 1781 la Crítica a la Razón Práctica, un tocho de 800 páginas, que él había pensado durante 10 años, aunque escrito, dice él, en 4 o 5 meses, imaginarse, pues no fue recibido. Era muy difícil. Era muy difícil ver lo nuevo, comprender lo nuevo. También era difícil comprender lo nuevo porque había, como he mostrado, creo haber mostrado, también elementos de lo antiguo. Entonces esos elementos de lo antiguo también dificultaban la comprensión de lo nuevo. Hubo un silencio, no hubo recepción de su obra, y incluso en el 1782, o sea, un poco más de un año después, aparece una reseña anónima, pero después sabe que es de Garvey de Feder, en el que le interpretan a Kant como si fuera el idealismo de Berkeley. Berkeley es acosmista, o sea, el mundo es mera representación, ese es percipi. El mundo es mera representación y en realidad solamente existen los espíritus, nada más. Lo que pasa es que el mundo tiene una cierta consistencia, es decir, aunque yo no lo vea, el mundo no desaparece porque lo está viendo Dios. Pero el mundo no es sino una representación de los espíritus. Berkeley era un obispo y lo que quería era machacar a los materialistas. Pues esta materia no existe, lo único que existe es el espíritu. Y la materia solamente es una representación, en última instancia, una representación de Dios, y como Dios esté siempre y está mirando siempre, es el ojo eterno, entonces el mundo no desaparece. En realidad, la crítica era todavía más dura, porque no solamente el mundo era mera representación, sino también los espíritus serían meras representaciones. Y por tanto es mucho más cercano a Hume. Para Hume, nosotros no somos sustancias, ni el mundo en realidad sabemos si es una sustancia o si existe. Es una mera creencia. Belief. Y Kant se desespera. ¿Cómo decís que yo soy idealista? Está ahí la cosa en sí. Hay cosas claras que me diferencian de Berkeley. Y escribe entonces los prolegómenos, el párrafo 13, pero vuelve otra vez de nuevo a ese esquema precrítico de la causalidad que lo complica todo. Porque parece que estamos otra vez en Hume. Las cosas nos afectan. Eso decía Hume. Así empezaba Hume. Y solamente tenemos impresiones. Claro, si empezamos así, pues la gente lo lee en plan Hume, o Berkeley, o Descartes, y no ve lo nuevo. Pero en la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, hace una cosa muchísimo más interesante. Coloca lo que había puesto en el paralogismo, en el cuarto de los paralogismos, lo coloca en la analítica de los principios y escribe una pieza que yo
os recomiendo encarecidamente que leáis, porque ahí sí que hay una presentación de la objetividad desde el punto de vista trascendental. Se llama refutación del idealismo. Refutación del idealismo problemático de Descartes. Y con argumentos trascendentales, es decir, con argumentos sacados de las analíticas, de las analogías de la experiencia, muestra, podemos estar de acuerdo o no, pero él propone eso. Hay que distinguir entre entender a un filósofo y estar de acuerdo con ese filósofo. Yo puedo entenderlo y después dar argumentos en contra, pero primero hay que entenderlo, porque si no se hace crítica a prejuicios personales nuestros. Él ahí muestra, o propone, que la experiencia inmediata, gracias, no es la experiencia inmediata no es la experiencia interna, como piensa Descartes o piensa Hume, que están como metidos en una especie de cueva platónica, con una pantalla que no es transparente, sino que es translúcida, parece que hay un mundo, pero no lo puedo ver. Es decir, estoy solamente en mi experiencia interna, con mis representaciones, con mis impresiones, y a saber lo que hay detrás de la pantalla. No tengo ni idea, porque yo no es una pantalla transparente. Bueno, pues lo que ahí dice Kant, con argumentos trascendentales, es que la experiencia inmediata no es la interna, es la externa. Y que gracias a la externa, a la temporalidad de la externa, yo determino la temporalidad de mis representaciones. Que cuando, por ejemplo, yo voy y estoy visitando un palacio y entro por la puerta y veo primero una estancia y después me voy a otra y después me voy al salón del trono y después voy viendo las cosas paulatinamente una detrás de otra. De tal manera que mis representaciones son sucesivas. Primero veo una sala, después veo otra sala, después veo otra. Pero yo distingo la temporalidad de mis representaciones de la temporalidad de las salas. Y las salas no son sucesivas, son a la vez. Y gracias a que son a la vez y que están ahí, es decir, que son simultáneas, que permanecen, yo puedo situar mis representaciones y decir, esa sala la vi a las 4:30 y la otra fue a las 4:40. Y entonces me sitúo mi temporalidad, tanto de mi cuerpo como de mis representaciones empíricas internas, las sitúo según el espacio y el tiempo de los objetos externos. Es decir, que es la experiencia externa la que determina temporal y espacialmente mi experiencia interna. Es al contrario. Al contrario de lo que había pensado Descartes o que había pensado en Hume. Este ejemplo lo pone Kant, no habla de palacio, habla de casa, y lo pone en la segunda de las analogías de la experiencia, y os animo a que lo leáis. Bien, esta refutación del idealismo la pone Kant justamente para defenderse de que él no es un idealista, de que él no es Berkeley, que no es Hume. Pero cuando Kant fue conocido, fue gracias a las cartas sobre la filosofía kantiana de Reinhold. Reinhold lo escribió muy bien, sabía escribir bien, y además comenzó no por lo duro, sino por lo más fácil, diríamos, de aceptar en la época, en esa cultura en concreto. Se supo dirigir a esa cultura en concreto. Y no comienza por la estética, comienza por la dialéctica, es decir, comienza mostrando que avance en la fe y en la razón, es la crítica de la razón pura en relación con el problema de Dios, con el problema de la inmortalidad del alma, con el problema de la libertad, qué avanzado es, y después ya va más hacia lo duro, de tal manera que el público de esa época, de esa cultura, logró entrar en la filosofía kantiana. Quiere decir que no tuvieran también sus malentendidos. Pero a pesar del malentendido, le interesó y entonces la filosofía kantiana se puso en el candelero. La filosofía kantiana ocupó el primer puesto en la escena filosófica alemana. Eso se debe a Reinhold. Y Kant le estuvo muy agradecido. Gracias a eso, Reinhold fue llamado a Jena, a la Universidad de Jena,
un puesto que después ocupará justamente Fichte, y Jena se convierte en el centro fundamental de enseñanza del kantismo. Pero Reinhold no se queda allí. Reinhold quiere completar la obra kantiana, llevarlo a sus últimas consecuencias y hacer con ella una síntesis o un sistema completo, pleno, seguro, científico. Esto de intentar completar es el leitmotiv de toda la filosofía del idealismo alemán. Quiero decir, Reinhold intenta completar a Kant, Fichte intenta completar a Reinhold, Schelling intenta completar a Fichte, y Hegel intenta completar a todos los demás. E incluso Krause, que viene después, quiere completar a todos ellos. Ese intento de hacer un sistema más global, más completo, es un leitmotiv. Ay, me estáis diciendo, no hay un sensacional. Muy bien. La subjetividad trascendental es como los cristales. Vale. Vale, estáis comentando lo que yo voy diciendo. Bien, pues entonces Reinhold intenta, es el primero, el que inicia esta serie de intentar completar al anterior, intenta completar a Kant desde 1789 a 1791 con su filosofía de los elementos. Intenta una sistematización de Kant a la Spinoza. Spinoza se ha puesto de moda a través de las cartas de Jacobi sobre la filosofía de Spinoza, su disputa con Mendelssohn a propósito de Lessing, y entonces intenta partir de un primer principio. Si se parte de un primer principio, entonces todos los elementos, si se parte de un primer principio, entonces todos los elementos están plenamente conectados con ese primer principio. Y con esa sistematización del pensamiento de Kant, Reinhold quiere atajar todas las críticas a Kant. Pero ¿cuál es el problema del primer principio de Reinhold? ¿Cuál es el problema, según Fichte, que tiene el primer principio de Reinhold? Porque aquí viene Fichte. El problema del de ese primer principio de Reinhold es que lo coloca en el ámbito de lo teórico. Y el ámbito de lo teórico es secundario, solamente alcanza lo fenoménico. El campo primario es el de la realidad práctica, que llega a una realidad en sí, que es la libertad. Hay en Kant una primacía de lo práctico sobre lo teórico. Lo teórico solamente llega a la superficie de la realidad, podríamos decir. Lo teórico llega solamente a lo fenoménico, pero nunca a lo incondicionado. A la libertad, a algo incondicionado, solamente llega la conciencia moral. Solamente desde la conciencia moral podemos afirmar una realidad en sí. La primera realidad en sí que podemos afirmar es la libertad. El problema del primer principio de Reinhold es que lo pone en algo secundario, que sería lo teórico, y no en algo primario, que sería lo práctico, como lo va a hacer Fichte. Él piensa, él formula su primer principio como principio de conciencia, y lo pone en el ámbito teórico porque dice que el primer principio es que el sujeto es capaz de distinguir en la representación lo que procede y remite al objeto y lo que procede y remite al sujeto. Pero estamos en la representación teórica. Y a los 2 años hay un escrito que revoluciona a Fichte. Y es el escrito de Sulze, que titula Enesidemos, según el escéptico antiguo, en 1793, que ataca a Reinhold, y entonces Fichte se da cuenta, o por lo menos esa es la conclusión que saca, de que hay que hacer una fundamentación científica del kantismo, porque Kant tampoco lo ha logrado. Fichte acepta que hay que partir de un primer principio para que la filosofía sea ciencia. Ciencia significa eso, un sistema completo. Pero no puede estar en el ámbito de lo teórico, que es secundario, que solamente llega a lo fenoménico, sino que tiene que estar en el ámbito de lo práctico, en el ámbito del yo que actúa y sabe de sí.
Y todo lo demás debe ser deducido genéticamente como momentos de esa acción del yo práctico que sabe de sí. Habíamos visto que Kant también es sistemático, pero no genéticamente, sino arquitectónicamente. Y entonces para Fichte, esa es una crítica que le hace siempre Fichte a Kant, es que él no parte de un primer principio, sino que parte de tres, como si fueran tres absolutos. En la crítica de la razón pura, el primer principio es el yo pienso. En la crítica de la razón práctica, el primer principio es el yo actúo, la libertad. Y en la crítica del juicio, el primer principio es el gusto y el genio. Pero no están conectados entre sí. No se deduce, aunque afirma la primacía, aunque Kant dice que la piedra angular de todo el sistema, tanto teórico como práctico, es la libertad, no se deduce lo teórico de lo práctico. Y Fichte sí lo va a hacer. Conocemos porque queremos y debemos actuar y transformar el mundo. Y entonces lo teórico se enraiza dentro del proyecto práctico necesario de un sujeto que quiere ser toda la realidad y sin embargo es finito. Kant habría puesto como tres absolutos. Y es que incluso dentro de la crítica a la razón pura, ni siquiera todo ha sido deducido del yo pienso. Un ejemplo. Kant dice que el espacio y el tiempo son formas a priori. A priori significa que proceden del sujeto. ¿Y de qué sujeto procede? El sujeto que aparece en la crítica a la razón pura es el yo pienso, la percepción trascendental. Pero cuando aparece la percepción trascendental, Kant solo lo pone en relación con el entendimiento. Pero en ningún modo pone en relación el espacio y el tiempo, que serían formas de la pasividad, lo pone en relación con el yo pienso. Aparece el espacio y el tiempo como formas a priori, pero en ningún momento se explica cómo se relaciona eso con la percepción. Queda, por tanto, como desligado y eso es lo que intenta Fichte superar. Y en Fichte el espacio y el tiempo aparece como un momento del intento del yo de ser libre, de conocer la realidad y poder actuar en ella y realizar los fines racionales del yo. O por lo menos así lo intenta. Podemos estar en desacuerdo cómo lo hace, podemos ponerlo más allá, más acá, ¿no? Pero él sí que intenta, y sobre todo en la doctrina de la ciencia, Nova Método, mostrar que el espacio y el tiempo son acciones del yo que intenta actuar. Y para poder actuar tiene que colocar las cosas en un espacio y comprender que le va a costar esfuerzo llegar hasta donde quiere llegar y realizar los fines que quiere realizar, esfuerzo en el espacio y esfuerzo en el tiempo. Y entonces tiene que colocar las cosas, tiene que colocar su acción, tiene que dirigir su acción, orientarse en el espacio y en el tiempo de los objetos. Ese era el quinto momento y ya voy al sexto y último. No voy a extender mucho porque creo que he hablado más de una hora y era una hora más o menos lo que me había dicho que tenía Carlos Alberto que hablar. Y hemos visto qué es el sujeto trascendental, hemos visto dos momentos conflictivos en la estructura de Kant, que son dos momentos que llevan al idealismo alemán. El primer momento es el de la afección y la cosa en sí, y ahí entra Jacobi. El segundo momento es el primer principio. ¿Cuál es el primer principio? Y ahí entra Reinhold. El momento más sistemático de Kant lo encontráis en el esquema que él hace al final de la introducción de la crítica del juicio. Allí pone, de nuevo, las facultades de sentir, de conocer, de actuar, pero no la relaciona entre sí.
sino que las coloca como un geógrafo, pero no las coloca genéticamente, dando razón, por tanto, de cada una de ellas, que es lo que quiere Fichte y después lo que intenta Schelling a su manera y lo que hace Hegel también a la suya. En el sexto punto solamente os quiero dar un chantillón, una pequeña aperçu, una pequeña muestra de lo que sería el primer principio de Fichte, de manera breve. La primera formulación que hace Fichte de su nuevo pensamiento, él descubre que tiene que hacer una filosofía propia, cuando leyendo el libro de Sulze sobre Nesidemo y las críticas que Sulze hizo a Reinhold y a Kant también, se decidió que no, que había que refundar la filosofía. Entonces comenzó unas anotaciones, él pensaba escribiendo, y comenzó unas anotaciones que se llaman Eigenmeditationen, meditaciones propias. Eso es finales de 1793, principios de 1794, es cuando él hace su propia filosofía. La primera aparición de su propia filosofía sería en la reseña en Nesidemo. Ahí aparece el yo, aparece como fundamento, aparece la intuición intelectual, pero vamos, la gran presentación en público de su filosofía es la fundamentación de la doctrina de la ciencia, que él va publicando en cuadernillos para sus alumnos y después lo publica como libro entero y en 1794-95. Pero Fichte descubre que ha sido demasiado deudor de la forma como Reinhold y Kant presentan su filosofía, y que los tres primeros parágrafos presentan el yo, el no yo y la síntesis, pero de una forma muy estática, no dinámica, más bien de la forma y no de las acciones. Demasiado kantiano, demasiado reinholdiano. Y después de las vacaciones de verano es cuando le toca explicar el parágrafo 5, y el parágrafo 5 de la Grundlage, que eso lo tenéis que leer, porque además es un texto muy hermoso. Es cuando descubrimos cómo el yo y el no yo y la síntesis se hacen dinámicamente en la acción. Eso es lo propio de Fichte. Pero Fichte nunca estuvo muy de acuerdo con esa primera formulación. Ya os dije que solamente Atenas sale perfecta de la cabeza de Júpiter, pero no una filosofía de una cabeza humana. Y a partir de los semestres de invierno, que es cuando él hace las lecciones sobre la doctrina de la ciencia, digamos su metafísica, para las clases del invierno sería del 96 al 97, 97 98, 98 99, escribe unos cuadernos y eso es la doctrina de la ciencia nova método. Si queréis comprender bien a este primer Fichte, tenéis que leer, aparte del párrafo 5 de la Grundlage, de la fundamentación, tenéis que leer la doctrina de la ciencia nova método. Y ahí claramente supera o deja atrás, para personas que no estén de acuerdo sería que da un paso atrás, la división entre teórico y práctico. Ya no hay división de teórico y práctico. Lo teórico aparece como elementos del proceso práctico, como elementos necesarios del yo que quiere realizarse en la libertad y en el mundo. Es decir, los elementos teóricos aparecen desde su raíz práctica. Kant lo había dicho. La libertad es la piedra angular tanto de lo teórico como de lo práctico. Pues Fichte lo ensaya una presentación de eso en la doctrina de la ciencia nova método. Y comienza con el primer principio. Y el primer principio es la intuición intelectual. Intuición significa contacto directo con la realidad. También en Kant. Concepto es contacto indirecto o mediado con la realidad. E intelectual significa hecho por el yo, mientras que sensibilidad es recibido por el yo, pasivo. Intuición intelectual quiere decir que el yo se configura como yo
en la comprensión de sí como yo, es decir, en la autoconciencia. Y así es como interpreta Fichte la libertad kantiana. Fijarse que Kant se fija sobre todo en la forma, Fichte sobre todo en la acción. Kant, cuando presenta su crítica de la razón práctica, cuando presenta el imperativo categórico, lo que está interesando es presentarlo como una forma universal, sin ningún contenido. Fichte lo que intenta decir es que el yo no es solamente autonomía, en el sentido de que se da a sí mismo su propia ley, sino que es autoposición, es decir, se da a sí mismo su propia realidad, que es una realidad originaria. Claro que la razón teórica puede preguntar, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de la cual yo entonces parto y puedo ser libre y soy realmente libre? ¿Cuál sería aquello que me causa? Contra eso está la crítica de la razón pura. Esa pregunta por la causa tiene sentido con los objetos, no con otras formas de ser. Y en segundo lugar está la respuesta de Fichte. Yo no me puedo preguntar por la causa de mi acción, porque entonces destruye mi responsabilidad y mi propia libertad y me iría, como dice Sartre, a la mala fe. Ahí yo debo poner un límite. Debo y deseo poner un límite porque yo tengo otra forma de ser. Y doy el siguiente paso y con eso ya me paro. El primer paso es intuición intelectual. Pero fijarse que en la intuición intelectual no hay distinción. Y hemos dicho que la distinción es necesaria para la conciencia. El yo es. Y tiene, diríamos, una leve noticia de sí, porque la intuición intelectual es ser y conocer. Ahí sí que se daría la identidad de ser y pensar que quería Parménides. Pero a diferencia de Parménides, no es suficiente. Hay una inmediatez, pero el yo se pierde en esa inmediatez. Se necesita la negatividad, la diferencia. Eso es esencial en el idealismo alemán, en Fichte, en Schelling y en Hegel. Hegel dice el trabajo negativo del concepto. La negatividad es necesaria para la conciencia, la negatividad es necesaria para la libertad. Una libertad que quisiéramos todos, ¿no? Ser omnipotentes, o sea, libre soy si hago lo que me da la gana y lo que me da la gana no. Si pudieras hacer todo lo que te da la gana, y si no tuvieras límites, no serías consciente. Por tanto, serías un objeto que hace todo lo que se propone, pero no tendría conciencia de sí, no serías un yo. Pagamos con el límite, pagamos el precio de la libertad y de la conciencia. Eso es esencial en Kant, en Fichte y en el idealismo alemán. Entonces, la intuición intelectual no basta. Tenemos ahí el yo real e ideal, pero estás en el paraíso, ¿para qué tienes que salir? Pues para ser yo, es decir, para ser consciente, para ser libre subjetivamente. Tengo que distinguir. Y lo distinto de la acción es el reposo, die Ruhe. Y el reposo que se contrasta con la actividad. Y ahí, en el reposo, hay dos perspectivas. Y con eso acabo. Dos perspectivas, me alegro que veáis comprendiendo, dos perspectivas que sería, por una parte, el sujeto parado. Y al sujeto parado es el sujeto como facultad. El sujeto parado como facultad que puede hacer esta acción, o esta otra, o esta otra, o esta otra, y que ahora ha hecho esta, la intuición intelectual. Como si esa intuición intelectual hubiera salido de ese saco y lo hubiera puesto el yo en acción. Cuando en realidad es al contrario, cuando en realidad lo primero es la acción. Pero se da la vuelta. Hay una primera ilusión necesaria. Parece que lo primero es el yo como facultad y después la acción. No, en realidad es primero la acción
y después se piensa la facultad, el yo como facultad, porque para pensar la actividad tenemos que pensar lo contrario es el reposo. Entonces aparece el yo como facultad, de la cual habría salido la actividad de la intuición intelectual, y aparece, cuidado, aparece las acciones o la realidad que no protagoniza el yo, como siendo protagonizado por otra cosa del yo. ¿Y qué es otra cosa del yo? Por el no yo. Aparece la raíz del mundo, la raíz práctica del mundo. Para que el yo se comprenda como yo, es necesario que el yo se contraponga a algo que no es el yo, y ahí es donde deposita él, diríamos, las actividades o la realidad que él no ha puesto en práctica, no ha llevado desde la posibilidad hasta la realidad. Y gracias a esa idea, a esa conciencia de un no yo, es que el yo comprende la resistencia como el no yo. El no yo, el mundo, está en el corazón del propio yo, porque si no hubiera límite, no habría conciencia ni habría yo. Por tanto, la identidad del yo soy yo, que habíamos puesto al primer principio, ¿os acordáis? ¿No? Es una identidad que engloba necesariamente la diferencia, porque sin diferencia tampoco sería yo. Es decir, y esto es lo genial de Fichte, que yo creo que no ha sido bien pensado, es que sin una inmediatez de la autoconciencia no habría comprensión del mundo. Pero sin comprensión del mundo, la autoconciencia desaparecería. Es decir, es necesaria la inmediatez y la mediación. Y en esa diferencia es donde la conciencia nace la libertad, nace el mundo, nace la acción, nace la comprensión del otro, y nacemos nosotros también como individuo. La realidad es complicada, muy complicada. Bueno, gracias por escucharme, ha sido un placer y estoy en contacto con vosotros para lo que queráis. Entonces, creo que voy a finalizar ya este vídeo. El no yo se anuncia sí, y es ahí donde me descubro como ser finito. Exactamente. Estáis recogiendo frases que son frases muy, muy interesantes, muy importantes. Un saludo con todo cariño. Hasta luego. Voy a darle aquí a finalizar. Gracias por esos corazones. Yo también os mando corazones. Chao.